Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Banchik. Esta noche nos visita desde La Plata, en Buenos Aires, Miguel Ángel Laborato. Él es psicólogo transpersonal, especializado en psicoufología, la psicología aplicada a la ufología, un tema más que interesante. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Bienvenidos a todos, una noche más en Conversando con Banchik, y esta es una de esas noches que esperé durante mucho tiempo porque es un invitado muy especial de esta noche, muy querido para mí y para Fernando, mi esposo, porque bueno, lo hemos conocido el año pasado cursando una materia muy especial en AICU, la Asociación Internacional de Investigación Científica Ufológica. Él pasó por las aulas virtuales. Ya no pertenece más a AICU, pero su recuerdo permanece muy vivo en el corazón de todos sus alumnos, entre los cuales me incluyo. Estoy hablando del profesor Miguel Ángel Laborato desde Buenos Aires. Bienvenido, Miguel, ¿cómo está? ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en principio. Y sí, la verdad que ya desde hace rato que no nos veíamos, ¿no? Desde el instituto allá en Chile. ¿Eh? Claro que sí. Sí, sí, Así así es. es. Profesor, realmente los caminos de la vida, ¿no? Que tienen estas cosas mágicas, estos encuentros, y uno tiene que estar atento para poder aprovechar, sobre todo los que estamos iniciando un recorrido. Bueno, con mi esposo, si bien estamos desde hace muchos años difundiendo lo que es la temática OVNI, los encuentros cercanos, los fenómenos paranormales, las civilizaciones antiguas, el YouTube para nosotros es toda una novedad y gratamente sorprendidos por la respuesta que están teniendo estos programas, la difusión que, bueno, algunos lo ven durante el estreno, otros en diferido. Pero como quiera que sea, Miguel, estos temas llaman mucho la atención, sobre todo en estos tiempos en que la gente por ahí, al estar más en casa, empieza a preguntarse o a repreguntarse muchas cuestiones que tienen que ver con el sentido de la vida, por qué estamos aquí, cuál sería nuestra trascendencia si es que la hay, y en el medio siempre algunos obstáculos materiales o espirituales o energéticos acechando, ¿no? Y por Así eso es. la convocatoria de su presencia en el canal para hablar de una disciplina novedosa, si se quiere, dentro de la ovnilogía o de la ufología, que es la psicoufología. ¿De qué se trata esto? Mirá, puntualmente ese es un término que yo acuñé personalmente el año pasado. Y me gustaría hablar un poquito acerca del fundamento básico que tiene la psicoufología. La podemos definir, en principio, como una disciplina que se encarga de investigar y se ocupa a nivel terapéutico de los efectos producidos en las personas por las exposiciones que tienen por distintos motivos y de diversas maneras a todos los fenómenos ufológicos, entendidos estos de la manera más amplia y abarcativa. Puntualmente, desde el campo de la psicología y más sobre la psicología humanista, la psicología transpersonal, que es lo que yo me aboco a hacer, eh, he desarrollado un método desde el cual terapéuticamente doy soluciones a personas que están no solamente infectadas por este tipo de entidades. O sea, yo quiero aclarar que no soy investigador ufológico, ¿sí? Eso en principio. Conozco muy poco del tema de la investigación ufológica, ya que lo que yo considero que hago es post-ufológico, quizás un poco más allá de ver una navecita o lucecitas. Puntualmente me dedico a dar soluciones terapéuticas a personas que han estado expuestas y que obviamente, como siempre veo en personas que atiendo en todo el mundo, tanto en Europa como en América,
distintas sintomatologías previas que por lo general suelen estar en las engramas. Entonces, ahora después voy a ahondar un poquito en detalle qué son las engramas, que son parte de líneas neuronales, donde se dejan determinados implantes que estas entidades colocan. Entonces, desde esta terapia, a través de la hipnosis, que en realidad no es una hipnosis regresiva ni clínica, sino más bien yo la denomino sofrología, que es un estado meditativo profundo en el cual la persona se encuentra consciente en todo momento. Desde ese lugar se corrobora la persona, y hay que destacar, antes de corroborar lo que nos hago personalmente, es primero entender cómo es la metodología de cómo este tipo de entidades trabajan en las personas. Lo primero que hay que entender, en principio, es que primero hay 3 fases que estas entidades hacen en las personas, y la persona es consciente o inconsciente y no sabe qué es lo que sucede. Digamos que la primera parte es la infectación, ¿sí? En la infectación, la persona puede estar durmiendo tranquilamente, las personas no son conscientes por lo general de lo que les está sucediendo, y a través del sueño, estas entidades inicialmente comienzan a manifestar en la persona, obviamente, ¿no?, síntomas leves que van a producir alteraciones en diferentes grados, en lo físico, en lo psíquico, producen malestar también a nivel del sueño, las famosas parálisis de sueño, insomnio, nerviosismo, ausencia espaciotemporal, amnesias parciales o puntuales. Esto es la primera fase de lo que es una infestación. La segunda fase sería la opresión, en donde se va a provocar una manifestación ya un poco más severa, como trastornos conductuales, un delirio persecutorio, alucinaciones, depresión, neurosis, insomnio, dolores musculares, migrañas, cefaleas, sonambulismo y largos, etcétera. Algunos traumas psicológicos también, que finalmente acaban requiriendo la ayuda de un terapeuta o un psicólogo, psiquiatra, pero que tiene que estar especialmente, digamos, preparado para este campo. Y por último, vamos a ver la fase de la posesión. Esta fase ya es donde se llegan a manifestar manifestaciones de fenómenos tipo paranormales, con distorsiones en los campos electromagnéticos de los aparatos en una casa, por ejemplo, la pérdida del control por parte de la persona y graves dolencias de orden psicofísico. Y por lo general, lo que hay que destacar, que hay una usurpación por parte de la entidad de la personalidad del individuo. Entonces ahí se va a evidenciar típicamente en los casos más conocidos como las posesiones demoníacas. Estas que acabo de enumerar en principio son las 3 fases en cómo elaboran la metodología de trabajo de este tipo de entidades, que por lo general suelen suceder en la visita de dormitorios, en el sueño, personas que están abducidas y que están expuestas precisamente a lo que denominábamos todos los aspectos de lo que es la ufología. Esto, Miguel, sí. hacemos un alto aquí porque tenemos ya como una visión general, estas pinceladas de lo que es la psicoufología y esta especialización, esta creación que de alguna manera ha hecho usted luego de elegir, digamos, esta
esta senda, este camino en la investigación y en la práctica de la psicología abocada a temas que tienen que ver con encuentros cercanos, ¿no? Pero quiero Exacto. preguntarle, antes de entrar de lleno a lo que es la sofrología y cómo lo maneja, estas fases de las cuales está hablando, infectación, opresión, posesión, pero antes de adentrarnos en la especialización propia, yo quiero ir al ser humano, Miguel, y preguntarle, y al psicólogo también, ¿no? ¿Cómo deriva su actividad en la psicofología? Porque a partir de qué siente esa necesidad de decir, no, yo me voy a abocar a estos casos específicos que tal vez la mayoría de los psicólogos no tratan, derivan o simplemente caratulan como esquizofrenia, por decir algo, ¿no? ¿Cuál es Claro. ese clic, esa bisagra que a usted lo hace tomar este camino? Bueno, en principio lo que hay que destacar, Claudia, es lo siguiente. Hay un denominador común, que es la disociación cognitiva y después la fantasía es como una ilusión que puntualmente la podemos describir como una ilusión cognitiva en donde las personas tienen, por lo general, ven cosas que no existen, escuchan cosas que no existen, y esto puntualmente a veces no necesariamente se puede decir que es una patología psiquiátrica. Hay ese denominador común, por lo general se denomina alucinación cognitiva. Digamos que la alucinación cognitiva es un factor determinante que no necesariamente va a ser una patología de base como una esquizofrenia paranoide, bipolaridad, trastorno de personalidad múltiple y largos, etcétera. Es algo que caracteriza mucho a las personas que han tenido este tipo de exposición. Ahora, ¿por qué yo puntualmente me aboco a esto? Bueno, yo me aboco puntualmente a este campo porque yo mismo he sido víctima ya desde muy chico, ¿sí? Yo en otros programas he comentado que tienen mayor injerencia determinadas personas con determinados factores de sangre, como los factores RH negativo, tiene mucho más preponderancia que un factor RH positivo. Que esto no vamos a andar ahora porque da para hablar muchísimo. Pero puntualmente el tema que hay que decir es este. Yo mismo he sido víctima por parte de la manipulación y la subyugación de este tipo de entidades a conciencia, porque yo me acuerdo que por allá por los años 80, 84, 85, hacía unas visitas con un grupo de personas en el Cerro Uritorco y otros lugares aledaños al Cerro Uritorco, y puntualmente con el doctor Ángel Acolianes. Por ese entonces se hacían contactos programados, pero lo que a mí un día me hizo un clic dentro mío fue en un contacto programado que se hizo de noche, que no me voy a olvidar jamás de esa experiencia, y la voy a contar, porque es necesario que la gente lo sepa esto. Yo le pregunto a una persona que estaba en el grupo, le digo, ¿qué estamos esperando? ¿Que aparezca una luz? Me dice, no, estamos esperando una señal. Y le digo, ¿y cuál es esa señal? Y todavía no lo sabemos. Para este entonces había viajado mucha gente de acá de La Plata con sus hijos. Y todos los chicos estaban durmiendo, me acuerdo, en una habitación. Chicos que iban desde bebés hasta criaturas de 11, 14 años. Y había muchos. Entonces en un momento dado se acerca una mujer y dice, la señal fue dada. Y le digo, ¿cuál es la señal? Vengan a ver. Cuando se abren las cortinas del dormitorio, yo vi un espectáculo que me heló la sangre. Estaban todos los chicos levitando a 50 centímetros de las camas, porque habían camas cuchetas, y ahí estaban los chicos. Estaban levitando a 50 centímetros de la cama. A mí ese espectáculo me heló la sangre, literalmente. El tema es que yo ya estaba ahí
y quería avanzar por toda esa cuestión, digamos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a venir una nave? ¿Nos van a llevar? ¿Qué va a pasar? Entonces, la duda y la curiosidad, que fue la que mató al gato, me hizo continuar en el lugar. La cuestión que comenzamos a ir hacia el Cerro Uritorco, se empieza a formar toda una niebla. Habríamos llegado, creo que no me acuerdo si el segundo o tercer descanso. Se forma toda una niebla en torno al cerro, se nubla todo y yo ahí me pierdo. Ahí me perdí. Quedé solo como Adán en el Día de la Madre. La cuestión que la experiencia que yo viví ahí fue, digamos, para mí fue la última y porque nunca más volví. Hubo una ausencia de espacio temporal, de tiempo, en la cual no supe qué había sucedido. Lo único que puedo recordar por mí mismo, por mi propia voluntad, fue que cuando desperté era de día. Y como si tal cosa me encontré con el grupo y descendimos todos. Yo nunca supe qué pasó. El tema que a partir de ese momento algo adentro mío había cambiado. Había cambiado algo que yo no podía identificarlo, no sabía qué era lo que sucedía. Y así fue que yo decidí abrirme de ese grupo. A partir de ese momento, digamos que mi vida comenzó a tener unos altos y bajos en todos los sentidos. Tenía trabas económicas, tenía problemas de todos los tipos, y era como que me daba la sensación que como yo me había apartado de esa búsqueda, en ese contacto con este tipo de entidades, a las cuales había que mantralizarlas, había que hacer unos ejercicios de meditación para ponerse en contacto con ellos, porque habían contactos que también se hacían a nivel mental, a través de lo que es la telepatía, pero también habían contactos directos, digamos. Entonces, bueno, todo eso a mí me conllevó a tener serios problemas, incluso tantos problemas en el transcurso de los años que yo periódicamente me enfermaba. Hasta que con el paso de los años, el corolario fue el cáncer. Y ese cáncer a mí literalmente, yo antes era cantante lírico, me salió precisamente en donde, en la cuerda vocal izquierda. A partir de ese momento yo no pude cantar nunca más. Y ahí fue donde yo decidí comenzar a estudiar psicología. Pero el corolario no fue el cáncer, el corolario fue lo que me vino a los pocos años, que fue una metástasis, en donde se me habían diseminado más de 12 tumores por toda la cabeza, la cara, carótida, y me daban un tiempo mínimo de vida de 2 meses, porque ya sabemos que una metástasis es algo terminal. No había forma de revertirla, yo no quería volver a pasar por la quimioterapia ni por los rayos, así que yo en ese momento me enojé con Dios, me enojé con el mundo, me enojé conmigo, me enojé con todo el mundo. Entonces lo que decidí fue dejar todo, retirarme a un lugar a meditar. Y yo ahí personalmente pude vivenciar, digamos, un estado que hoy lo puedo interpretar, es el primer estado de Samadhi, que es un primer estado de iluminación. Eso no quiere decir que yo ande por la vida como el Buda, no. Y a partir de ese momento, a los pocos días me volví a hacer estudios y yo no tenía absolutamente nada. No tenía un solo tumor. Había mejorado toda mi estructura biológica, comencé a comer, a engordar, y acá estamos como hace 15 años atrás. Ahora, ¿por qué me aboco a esto? Porque decidí librarles una batalla a estas entidades. Y aprendí
muchas cosas que los psicólogos comunes no las saben. Aprendí muchas cosas porque yo no solamente indagué dentro de la psicología y tampoco dentro de la psicología transpersonal. Yo indagué mucho dentro de las escuelas mistéricas, ya sea rosacrucismo, templarismo, masonería, el Laoto, la Golden Dawn. O sea, yo mismo he sido sacerdote y obispo de la iglesia gnóstica y he tenido acceso a libros incunables que realmente no están al alcance del común de la gente. Y a través de eso y a través de toda la experiencia empírica es que hoy estoy abocado a realizar esta labor. Tengo que aclarar también que esta labor es un trabajo que yo he perfeccionado, que ya otros terapeutas lo hacen. Está Corrado Malanga, Mejías, está este hombre, ¿cómo es el colombiano? Bueno, no me acuerdo ahora. Aurelio Mejías, Grifasi, pero hay uno puntualmente que es un colombiano o venezolano, que ahora no me... William Criado, me acordé. Yo de alguna manera me identifico mucho con la línea terapéutica de William Criado, con la única diferencia que he mejorado muchos aspectos que están muy ligados con el tema del humano luz original, que ese humano luz original es parte de nuestra esencia. Yo a través de esos ejercicios... perdón, sí. Sí, Miguel, antes de pasar, porque bueno, has hecho, te tuteo, has hecho un paneo de toda este camino, ¿no es cierto?, en la búsqueda espiritual desde joven en Capilla del Monte. Y antes de pasar a las técnicas que estás trabajando actualmente y rescatando al humano luz y potenciándolo, que esa es tu tarea específica, creo yo, en este momento de liberación, ¿no es cierto?, de ese humano luz. Quisiera volver un poquito así en el túnel del tiempo a aquel evento aquí en Capilla del Monte, porque no es menor lo que has contado, y nosotros estamos aquí, al pie del Cerro Uritorco, a un kilómetro. ¿Conociste a Ángel Cristo Acoglanes? Personalmente lo conocí, sí, en el año 85, 86 más o menos. Sí. Y estos grupos debo entender que venían desde La Plata, por ahí, tal vez estabas en un grupo de estos que vienen buscando el contacto. Exactamente, buscaban más que nada el contacto, por lo general lo que a uno lo llama, y ese es el problema para el común de la gente busca el fenómeno, digamos, el fenómeno ufológico. Y el fenómeno ufológico, yo hoy puedo decir que hay varias líneas de contactos. Tenemos el primer contacto, que es el avistamiento de una nave. Pero ese avistamiento con la nave ya es más que suficiente para que una persona pueda salir infectada. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todas las bases existentes en el planeta Tierra, llámese ERX, Aurora, Mititlán, Anutea, Isidris, Shambhala, Nueva Suabia, ERX, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas bases no son bases de seres de luz, porque los seres de luz no necesitan bases. Punto 1. Punto 2. Todas esas bases son bases de entidades reptilianas, entidades arcónticas, entidades metalianas, de las más variadas, incluyendo la mano de obra barata que tienen, que son los grises. Ahora, entendiendo de que ya una persona a mí me viene y me dice, mira, me desperté a las 3 de la mañana, salí al patio y elevé la mirada y había una nave. Le digo, ¿vos te pensás que eso es casualidad? Que te despertés a las 3 de la mañana, salgas al patio a ver una nave, eso no es casualidad, es una causalidad que se produce por efecto de contacto que hacen por debajo de los niveles de conciencia a través de determinados hercios en donde ellos pueden contactarse con las personas.
Entonces no es ninguna casualidad, sino más bien una causalidad. ¿Para qué? Para muchas finalidades. Puntualmente para poder decodificar el GELUS, para poder implantarlas, para ponerle promos neuronales o engramas. Entonces comienza toda una derivación que va a infectar, después va a oprimir a la persona para que ya a lo último la persona pierda su propia personalidad, incluso hasta llegue a ser usurpada por parte de la entidad, y ya eso se va a transformar en una posesión. Y ya la persona deja de ser quien era originariamente, para pasar a ser otra cosa. Mucha gente nota los cambios conductuales que hay en las personas, que son abruptos. A veces uno dice, che, pero Carlito, ¿qué le pasa a Carlito? ¿Por qué cambió tanto Carlito? Carlito cambió tanto porque indudablemente algo le pasó. Y lo que le pasó es una infectación. Y hay que ver en qué nivel está esa infectación. Entonces hay que corroborarlo. Expuestos están todos. Ahora el tema es que a mayor concientización del ser de luz, a mayor espiritualidad, mayor oposición va a tener el ser humano desde su mente y desde su estructura biológica. A mayor espiritualidad, mayor oposición va a tener por parte de las entidades. Eso es un hecho, que yo lo vengo corroborando, porque no solamente me voy a abocar a decir las cosas del librito, sino que también voy a hacer un mayor aporte desde lo empírico, porque yo personalmente lo he vivenciado. Entonces, cuando Claro, yo... entonces esto es fundamental, ¿no es cierto? La parte empírica, la vivencia, Exacto. la experiencia propia. Volvamos, insisto nuevamente con Acoglanis, ¿con quién se comunicaba Acoglanis? ¿Quiénes están, según tu opinión, aquí en el cerro? Para mí son todas entidades reptilianas, que yo ya puntualmente lo he corroborado en muchísimas oportunidades, porque he hecho en Capilla del Monte no menos de 30, 35 sesiones en personas que viven en zonas aledañas a Capilla. La más lejos vive en La Falda. Y lo hemos podido corroborar nosotros, porque por debajo de Capilla, cuando a mí me hablaban de los tronadores, que sienten que ruge una casa o que hay movimientos, esos tronadores no es agua como creen la gente. A una profundidad de 2.000 a 3.000 metros hay unos túneles que se interconectan con la base de ERX. La base de ERX no es nada más ni nada menos que una base de entidades reptilianas. Pero lo que hay que destacar, que hay dos bases, una es ERX y la otra es Mititlán, que está en Perú. ERX, que significa remanente de seres cósmicos, no necesariamente quiere decir que se encuentren entidades reptilianas. Precisamente, el remanente no es solamente de entidades reptilianas, sino reptilianos, metalianos, draconianos, mantinianos, o sea, de los más variados. Nosotros, a través de las sesiones, eso se puede corroborar. Es más, eso que escuchan como un tronador, como el agua que corre, ¿saben qué es eso? Eso es un tren que tiene como 100 metros de largo y es el que interconecta por debajo de la tierra, a través de unos túneles, todas las bases que están en diferentes lugares del mundo. Aurora, Mititlán, Anutea en el litoral argentino, Nueva Suabia en la Antártida, Isidri, Shambhala, montones de bases son, que precisamente pertenecen a estas Miguel, entidades. ¿cómo arribas a esta información? ¿De qué manera podemos llegar a entender? Porque esto que estás diciendo es muy fuerte, ¿no? Hay mucha gente que viene aquí buscando realmente un encuentro cercano positivo con seres de luz. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de los famosos seres de luz y sus engaños. Pero digamos que para el común de las personas que vienen a la ciudad luz o a la ciudad de La Paz,
así la llaman a Capilla del Monte. Esto es realmente choqueante, ¿no? Decir que aquí hay otra clase de entidades que nada tienen que ver y que pertenecería más a un submundo, inframundo astral que a un mundo de luz, ¿no es cierto?, y más elevado. Entonces, Exactamente. la pregunta es, ¿cómo lo podés corroborar? ¿Cómo has podido de alguna manera confirmar que existen estas bases y que no son para nada positivas para el humano? Bueno, principalmente a través de la terapia que yo realizo. No nos olvidemos que cuando a través de la hipnosis, la persona estando en un nivel de conciencia profundo, en un estado meditativo profundo, cuando nosotros a través de los humanos luz comenzamos a realizar un mapeo y un escaneo de su cuerpo, también corroboramos por debajo de los niveles de la conciencia, en el subconsciente, que tiene 49 niveles, ¿qué vamos a encontrar ahí? En los primeros 7 niveles podemos encontrar escondidas a estas entidades, porque hay una interconexión entre lo que es la entidad y las partes que están por debajo de los niveles de conciencia. Lo voy a contar muy sintéticamente esto. El ser humano en su conformación biológica, pero primordialmente en la parte de lo que es su subconsciente, tiene 3 niveles, que es el subconsciente, ¿sí?, inconsciente e infraconsciente. Son 3 niveles que van descendiendo y cada nivel tiene 7 aspectos. Los primeros 7 aspectos están ligados a los creadores que crearon la materia en el ser humano. El creador de la forma, Demiurgo y entidades arcónticas. En la medida que vamos descendiendo, las demás etapas están generadas y creadas por entidades demoníacas que estaban en connivencia en ese momento, que crearon al ser humano. Estamos hablando de miles de años. No vamos a ahondar en detalles. Quiero más o menos explicar un poco por qué motivo estas entidades tienen tanta injerencia por debajo de los niveles de conciencia y por qué puede coexistir y cohabitar dentro del subconsciente del humano. Precisamente porque ellos son partes de los que crearon a la raza humana. Ahora, en la sesión, el humano luz, que es el ser de luz que tenemos, conjuntamente con el gen soporte luz, que es parte de la energía creadora que está en la conciencia por arriba, en lo que emana luz, para que después tome la forma y tome vida. Desde ese lugar, nosotros podemos corroborarlo todo. Ahora, no solamente lo podemos corroborar a través de una visión remota, la mayor certeza la vamos a tener no porque hayamos descendido 3 kilómetros bajo tierra, no, la vamos a tener porque se produce un feedback entre el paciente y el profesional, porque la entidad se manifiesta y la entidad está sujeta, cuando se está manifestando, a la línea de tiempo presente mía. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades divagan en la mente del ser humano entre 2 líneas de tiempo, pasado y futuro. Esas son las 2 líneas de tiempo en las cuales está el ser humano en forma permanente. Pasado, 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 futuro, futuro, futuro. Pero yo, cuando voy a la terapia, lo traigo acá y ahora, al momento presente. En el estado de presencia, traigo la entidad a este momento presente y en este estado de presente yo tengo un feedback con la entidad y ahí es donde yo recabo toda la información. Con diferencias a otras líneas terapéuticas, tengo que decir que hay otras líneas terapéuticas las cuales
por lo general, usurpan la sesión. ¿Por qué? Porque el humano luz del terapeuta no está corroborando si en verdad el que está hablando es la persona o es la entidad. Entonces, si es la entidad, va a disfrazar cualquier espectáculo, va a inventar cualquier cosa, y esa sesión se va a encontrar usurpada. Entonces el terapeuta se va a creer que lo que le está manifestando a la entidad es una realidad, cuando en realidad no lo es. Entonces, si el terapeuta tiene la capacidad, desde su mano luz, de poder ver a través de la visión remota o con un asistente, entonces vamos a corroborar que lo que está sucediendo es en tiempo real, es verídico. Por ese motivo, yo cuando realizo una sesión, la realizo con más de un asistente. ¿Por qué? Porque estamos todos corroborando un hecho concreto y tenemos testigos. Entonces no hay, digamos, elementos para dudar de que la sesión haya sido usurpada o no. Por eso digo que la línea terapéutica que yo he mejorado tiene que ver con esto. Este sería uno de los tantos aspectos en que Claro, las sesiones sí, no pueden ser usurpadas. me queda claro, Miguel, que entonces a través de la visión remota es que has podido corroborar la existencia de estas entidades en Capilla del Monte, para empezar, y ahí queda esta posibilidad de que haya una red que conecta todo el planeta por debajo de la superficie con estas entidades oscuras o perversas, ¿no? Y en tu técnica, que es la sofrología, a eso nos íbamos a referir ahora, esa es la pregunta que seguía, te me adelantaste un poco porque es tanta la información que tenés que creo que una sola entrevista no va a alcanzar, porque son temas que son muy extensos y estás realmente muy documentado y a la vez experimentando permanentemente, ¿no? ¿Cuántos casos ya han pasado por tu consultorio? Mirá, de marzo del año pasado, que fue un fenómeno que se suscitó realmente impresionante, yo en consultorio he atendido no menos de 1.200, 1.300 casos, de los cuales calculo 800, 600, poco más menos, deben ser casos de terapia bajo esta línea terapéutica. Pero quiero aclararte, Claudia, que no solamente digamos, el empoderamiento y la integración del humano luz, lo que hace es también despertar en la persona sentidos primitivos que tenían dormidos. ¿Esto qué quiere decir? No digo que yo lo sea, pero hay personas que desde el momento que se empoderan con su propio humano luz, comienzan a tener al poco tiempo, que pueden ser 7, 14, 21 o 28 días, comienzan a despertar los sentidos. ¿Estos sentidos con qué tienen que ver? Tienen que ver con la visión remota, la clarividencia, la clariaudiencia, la bilocación, la telepatía, la psicoginesis, etcétera, etcétera. Yo puntualmente cuando digo que estoy corroborando que hay un túnel, no lo hago solamente a través de la visión remota, lo hago también a través de mi propio humano luz. Y los humanos luz que están conmigo, que están asistiendo, están presentes conmigo. Eso quería más o menos aclarar el panorama como para que el oyente lo entienda Claro, claro, el perfectamente concepto de mejor. humano luz entonces es más que fundamental, ¿no es cierto? Es prioritario. Exactamente. Quisiera que de alguna manera describieras dentro de la medida de lo posible cómo es una sesión con Miguel Ángel Laborato. Si llego yo al consultorio virtual, si no se puede presencial, y digo, bueno, mire, Miguel, me parece que he sido abducida, tengo tiempo perdido, me fui a caminar al cerro, acá que lo tenemos a poquitas cuadras, y de repente me sorprendió la noche y estoy, no sé, enfrente de una confitería y no sé qué pasó en el medio. ¿Me puede ayudar? ¿Cómo empieza la sesión? Usted dice 7, 14, 21 días y con asistentes también en la sesión. Contanos un poquito Exacto. todo esto. Bien, en principio las personas que vienen al consultorio, lo primero que les explico
son las tres fases protocolares. Las tres fases protocolares tienen que ver puntualmente, en principio, con una consulta evaluativa. En esa consulta evaluativa, yo tengo que evaluar, primero, que lo que me estén contando no sea producto de la imaginación. Punto 1. Punto 2. Tengo que corroborar que la persona no tenga una patología de tipo psiquiátrica, porque existen personas con delirio místico. Entonces, yo qué sé si la persona tiene una patología psiquiátrica y me está inventando. Entonces, en la consulta evaluativa se evalúa todas estas cuestiones. Pero además se van a ver las sintomatologías previas, cómo fueron las experiencias que tuvo, se hace un lenguaje gestual, un lenguaje corporal para saber si uno no está mintiendo, y largos, etcétera. Una vez que se termina con la primera fase, digamos, protocolar de la consulta evaluativa, se pasa a la segunda fase, que ya es la sesión propiamente dicha. En la sesión, a través de un ejercicio de sofrología, que no es sofrología caicediana, que es otra línea, la sofrología puntualmente tiene que ver no con un estado profundo de hipnosis, no. Yo cuando comencé mi labor, en principio comencé con una hipnosis que no iba más allá del Z2, Z3, que son estados profundos de las personas cuando ingresan en hipnosis. Uno ahí tiene que evaluar el grado de susceptibilidad que tiene para ingresar en hipnosis. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden ingresar en hipnosis. Un 75% de la población sí puede, pero hay un 25% que no. Entonces, cuando a mí me pasaba esto, yo dije, tiene que haber una metodología mucho mejor que esta. Y a través de las investigaciones llegué al lugar de la sofrología. ¿Qué es la sofrología? La sofrología es ingresar a un estado meditativo y profundo a través de ejercicios respiratorios. Digamos que así como sabemos que la respiración es el nexo entre la vida y la muerte, lo primero que hacemos es inhalar aire y lo último que hacemos es exhalar. La misma respiración nos va a llevar, cuando nosotros la concientizamos, nos lleva también a estados para conectarnos con nuestra esencia luz. ¿A través de qué? Del ejercicio respiratorio, eso conlleva a un estado de quietud mental. Entonces la mente se queda quieta y uno conecta con su ser de luz. Por eso es tan importante la sofrología, porque se realizan trabajos de respiración, de inhalación y exhalación. Ahora, que no hay que confundirla con la respiración holotrópica, eso es otra cosa, se va de otro costal. Una vez que la persona ingresa a través de los ejercicios respiratorios en ese estado meditativo profundo y está consciente, ahí comenzamos a indagar. ¿De qué manera? Primero se presenta el humano luz y a través del humano luz se comienza a hacer todo un mapeo y un escaneo de la persona. A través del mapeo y el escaneo se puede corroborar si tiene implantes, si los tiene a nivel biológico, en el cuerpo físico, o en los cuerpos internos, o en algunos órganos vitales, porque por lo general los implantes, cuando son colocados en lugares muy estratégicos. ¿Por qué? Porque los lugares estratégicos son parte de las glándulas bidimensionales que tenemos, como el tálamo, hipotálamo, hipófisis, corazón, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder decodificar el gen luz. Por eso digo que son estratégicamente colocadas, incluyendo parte del sistema nervioso central. Pero lo que hay que decir también, que por el sistema nervioso central, a través del atlas, es por donde
se va a incorporar al humano luz cuando el humano luz está usurpado. Todo esto se hace a través del humano luz en ese momento. Lo que hay que también decir, que a mí, yo por lo general lo que hago, que es, yo no voy a atender a la persona solamente. Yo a la persona, al paciente le pregunto, ¿tenés familia? Sí, tengo mi señora y tengo mi hijo. Bueno, vamos a corroborar a la familia. ¿Pero por qué? Porque no es de extrañar que se haya producido un desmembramiento y se haya infectado parte de tu familia, o hayan generado un portal inorgánico en tu casa o en alguna zona aledaña en la cual vos vivas. ¿Querés que lo corroboremos? Lo corroboramos. Entonces se corrobora y se saca la entidad parasitaria o los implantes que pudieran llegar a tener la familia. Bien, una vez que se termina de hacer los desimplantes, después viene lo mejor, el corolario. ¿Cuál es el corolario? El empoderamiento con su propio humano luz, logrando una concientización, la persona entendiendo que lo que es en esencia es un ser de luz que tiene nombre y nivel dimensional y puede tener sexo como puede ser asexuado o hermafrodita, porque los seres de luz provienen de los próbolos de la creación, donde está el pleroma, que eso no lo voy a explicar porque es tema para otro programa, provienen de ese lugar y dependiendo del nivel dimensional va a tener género masculino o femenino, o va a ser hermafrodita, o va a ser asexuado, o simplemente un avatar que lo puede ser energía pura. Miguel, ¿has tenido posibilidad en estas sesiones, ¿no es cierto?, donde vas llevando a la persona en este sendero misterioso, insospechado, me imagino yo, por más de algún paciente que dice, pero en realidad yo venía a hacer una consulta más que rozaba lo psicológico y me encuentro con toda esta realidad? Me imagino que para el paciente debe ser muy fuerte por ahí ir asumiendo y ir siguiendo, ¿no es cierto?, el proceso. Pero la pregunta va enfocada más que nada a tu experiencia como terapeuta. ¿Has tenido la oportunidad de interactuar con estas entidades, de hablar, no voy a decir cara a cara, pero a través de la voz del paciente? Me imagino, ¿cómo es esto? Trato de imaginarme una sesión al mejor estilo del Exorcista, por decir algo que se aproxima un poco a lo que estás describiendo, ¿no? Mirá, hay una película que se llama Cuarta Fase, la recomiendo. Ahí se ve muy bien muchas manifestaciones que se suceden cuando se está trabajando. Mira, yo puntualmente de todos los casos que tengo, hay un caso en especial que tuve con una chica de Portugal que había abierto no puertas, había abierto portales porque era cocainómana, o sea, consumía cocaína. La primera vez que le hice la sesión fue todo bien. A los 30 días me volvió a llamar que veía dragones abajo de la cama. Yo dije, cayó otra vez. Le volví a hacer la sesión. Pasaron como 2 meses y me llama un día desesperada de que la atacaban y la atacaban. Y le digo, esta es la tercera y la última. Pues si yo hago una sesión para retirar una entidad y te doy pautas para que no vuelvas a incurrir en esto, porque ya sabemos cómo es la metodología, la casa queda limpia y vacía, pero después el fulanito va a encontrar con que la casa está limpia y vacía, ya no va a venir solo, va a venir acompañado. ¿Se entiende la metáfora? Sí. ¿No? Bien, entonces, digo, esta es la tercera. Vamos a hacer la sesión, pero te pido por favor, seguir las pautas. Yo me acuerdo que en esa sesión, esta chica, a los 30 minutos,
cambió la voz y me entró a hablar como un hombre. Wow. O sea, para mí no es nada nuevo ni nada asombroso, porque te vuelvo a repetir, cuando era sacerdote me buscaba al exorcismo, que era en lo que me especializaba. O sea, no me asombraba para nada. Es lo mismo, Pero bueno, Miguel, es lo mismo exorcismo que lo que haces vos, salvando las distancias, porque bueno, hay todo un estudio psicológico detrás de años y demás, ¿no? Pero digamos, para que la gente lo entienda simplemente, ¿estamos hablando de lo mismo, el mismo fenómeno, lo que hacía el cura con agua bendita, esa imagen que tenemos de las películas, y esto? lo explico porque para demistificar cosas. El exorcista hace un ritual en el cual saca a una entidad, la saca, pero desde esta línea terapéutica no la saca, la destruye. Bien. Eso es lo que cambia. Y lo que un exorcista tardaba días, quizás meses o años, como casos que hay que son públicos, o que a lo mejor incluso la persona llegaba a la muerte, eh, en ese momento lo que hacía era retirar a la entidad. Pero en este caso se elimina, pero se hace en menor tiempo. Se hace en el tiempo presente. ¿Me explico? Sí. Esa es la diferencia. Y de una forma en la cual la entidad queda sujeta a Miguel Laborato, no. La entidad queda sujeta a mi propio humano luz, que es el que tiene toda la autoridad en ese momento. ¿Me explico? Un terapeuta, que esto hay que aclararlo, es importantísimo saberlo. Un terapeuta, un psicólogo que se aboque a llevar una línea terapéutica con estas características, si no está empoderado e integrado con su propia esencia, con su propio humano luz, es carne de cañón. ¿Por qué? Porque se va a encontrar vulnerabilizado a que estas entidades produzcan un transfer. O sea, el transfer es la transferencia de una entidad del paciente al terapeuta. Y el terapeuta no lo sabe. Y después lo peor de todo, que va a atender a otras personas. Y cuando va a atender a otras personas, en vez de darles una solución, las termina infectando. Y ahí se produce el fenómeno que yo denomino clúster, el racimo. Son un conjunto de personas que están infectadas por una entidad que se fue desmembrando como un virus. ¿Me explicó? Qué Ni terrible más ni esto, ¿no es menos. cierto? Es Es terrible, realmente claro que es terrible. espantoso, y también me lleva a pensar en aquellos que por ahí con buenas intenciones, pero tal vez no con la formación adecuada o sin saber que están un poquito flojitos de humano luz, por decirlo así, se lanzan a hacer estas terapias, ¿no es cierto? Para, como digo, ¿no? Tal vez con la buena intención de ayudar, pero la responsabilidad y el compromiso no es solamente hacia el paciente, por supuesto, sino también con la propia persona, porque puede quedar el terapeuta infectado y a su vez generar estos racimos, ¿no? La expansión de la infección. Hablemos un poco, Miguel, nombraste a lo largo de tu relato los engramas, me pareció escuchar algo así, ¿de qué se trata? Exacto. Las engramas básicamente son unas líneas neuronales que van por todo el circuito del ser humano, y en esas engramas lo que se sucede por lo general, que se colocan implantes neuronales con recuerdos. Por ejemplo, viene una persona que fue abducida y se acuerda en parte de algunas situaciones y en parte se acuerda de otras. Lo que va a recordar no es lo que realmente haya vivenciado. Lo que va a recordar es el implante neuronal que le incorporaron en esa engrama para que la persona crea tal cosa.
Entonces la persona, si después se expone a una línea terapéutica, a una hipnosis, lo que fuere, va a contar lo que le colocaron en ese recuerdo neuronal. ¿Se entiende? Sí. Pero no lo que verdaderamente sucedió. ¿Por qué? Porque de esta manera pueden manipular y subyugar a las personas, haciéndoles decir o haciéndoles creer cosas que nunca sucedieron. Es más, hay engramas. A mí me tocó atender a un muchacho hace poquito, la semana pasada, el cual le digo, esto que me estás contando no es lo que sucedió. Esto no es lo que sucedió. Acá sucedió otra cosa. Te propongo que hagamos un trabajo a conciencia para que puedas salir de este trauma. No quiso. Pero ¿sabes por qué no quiso, Claudia? Porque acá hay otro fenómeno que también se está suscitando estos últimos tiempos. Esta persona me había manifestado que había sido abducida. O sea, empezó a recorrer muchos programas contando su experiencia y comenzó a a ser notorio públicamente en todos los medios virtuales. Pero claro, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo le voy a dar una solución terapéutica a su problema? Si yo le doy una solución terapéutica, ya después va a dejar de tener notoriedad pública. Se sienten como que al haber tenido un contacto directo con estas entidades, les hacen creer de alguna manera de que son importantes y comienzan a tomar notoriedad pública. Y esto puntualmente está generado por el tema de los egregores, que también a veces son incorporados por las entidades. El egregor es un pensamiento que, seguido de la emoción, genera a una entidad. Yo me siento importante, yo. Se genera un alter ego, que es súper importante, pero yo de acá no voy a salir, me quedo acá. Por más que tenga un trauma o un shock traumático, yo me quedo acá, porque estoy cómodo. Pero el trauma sigue estando, la enfermedad sigue estando. O sea, algunos, en vez de dar una solución de raíz, lo que van a sacar es la lamparita, pero el problema va a seguir persistiendo. Se entiende, ¿no? La Sí, idea. totalmente, sí, sí. El tema del ego, también la confusión en la que ingresan algunos contactados, esto de que, bueno, pasan a ser, digamos, como bien decís Miguel, notorios, mediáticos, y eso también va generando, va alimentando, me imagino yo, a la entidad que la va manipulando, ¿no? Que continúa y que le hace de alguna manera más fácil el trabajo, ¿no? Pero bueno, Si es un me trabajo, permitís, si sí, me permitís, discúlpame la interrupción, Claudia. Mira, cuando yo fui manipulado, que fui sacerdote, dentro de esa manipulación, a mí me salieron los estigmas, Claudia. Yo fui estigmatizado en las manos. Entonces, ¿sabes qué hice? Me fui a Montevideo a verlo a Giorgio Bongiovanni, que también está estigmatizado, a hablar con él para ver qué era lo que podía hacer con eso. Yo, después de muchos años, ¿sabes qué comprendí? Que es parte de una manipulación. Me creo que soy un contactado de Dios. Me creo que soy un contactado de Dios. Voy a sanar. Entonces la gente viene a mí porque tengo los estigmas del Creador. O sea, nadie te pidió permiso para tener un estigma. Te lo impusieron. Y eso no está bien. Pusieron algo en contra de mi voluntad, que son las heridas. Es una forma de manipular. Entonces la gente, al ver ese fenómeno, dice, no, es un contactado con Dios. Mirá, le salieron los estigmas. Y la gente viene. Y ahí
estas entidades tienen ya un grupo masivo, colectivo, para retroalimentarse mucho más. Esto incluso también se ve mucho en las apariciones marianas, donde van muchas personas a ver a una virgen, y la virgen no es nada más que una proyección holográfica arriba de una montaña, cabe de Maduro, o incluso puede ser una misma proyección a través de un egregor colectivo que la gente pueda generar. No nos olvidemos que los egregores colectivos son una masificación de personas, por ejemplo, en un partido de fútbol, en un grupo religioso, en un grupo político, que van a generar todo un movimiento que en un momento dado le van a dar vida. ¿Se entiende? Quería agregar esto como dato a lo que estábamos hablando. Claro, sí, sí, por supuesto, y vale la aclaración porque es muy valioso viniendo de alguien que experimentó esto. No es lo mismo haberlo leído o haber estudiado de otros investigadores y tenés este valor agregado, por decirlo así, de haberlo vivido en carne propia, ¿no? ¿De dónde vienen Exacto. estas entidades? ¿De dónde vienen y qué es lo que pretenden de nosotros? Qué preguntita. Estas entidades, cuando fueron creadas, tenían gen soporte luz, tenían parte de la energía creadora de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Hace 2021 años, 2021, poco más, poco menos, cuando estaba el Maestro Jesús, Jesús estuvo 11 años con sus discípulos enseñándole muchos misterios. Misterios que tienen que ver con misterios mayores y menores. Ahora, ¿qué tiene que ver Jesús en esto? Mucho que ver. Jesús, cuando asciende al pleroma, en el recorrido va viendo a cada uno de las entidades arcónticas y les saca la luz. Les retira la luz. Entonces las entidades hoy, y hace 2000 años a la fecha, están buscando a través de ellos mismos y de otras subrazas poder decodificar el gen soporte luz que ellos necesitan para poder trascender a dimensiones superiores. ¿Por qué? Porque el gen soporte luz que poseemos nosotros, los humanos, pertenecemos de la quinta dimensión para arriba. Pero estas entidades están en la cuarta dimensión, que es parte de toda la estructura arcóntica. Entonces, ¿qué sucede? Si cuando Jesús se elevó le fue sacando la luz, el gen soporte luz, hoy, y hace 2000 años, que nos vienen manipulando, subyugando e implantando ellos mismos y a través de otras razas, para poder decodificar el gen luz, para que ellos mismos también puedan trascender. Pero es algo que no van a poder. ¿Por qué? Porque no tienen el gen luz. Y son entidades 100% reptilianas. Ahora, cuando digo entidades reptilianas, tenemos que entender que a la cabeza de las entidades reptilianas, los 7 arcontes, ¿quién está a la cabecera? El demiurgo. ¿Quién es el demiurgo? La antigua serpiente, Satanás. Cuando Satanás, digamos, cae, cuando lo destierran, lo echan, él se transforma en, digamos, o el símbolo arquetipo en una serpiente. Entonces, ahí a partir de ese momento se comienza a denominar como el demiurgo. El demiurgo es el creador de la forma, el creador de la materia, el creador de la geometría sagrada, el creador de las matemáticas, del número pi áurico, de la secuencia Fibonacci, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo nuestro mundo está conformado a través de esto, de la geometría sagrada, de la secuencia Fibonacci y todo eso. La forma que adopta
es la antigua serpiente. Por ende, todos sus sucesores que están en nivel jerárquico un poquitito más bajo, que son los arcontes que rigen nuestro sistema planetario y acá mismo, también son entidades, digamos, como serpientes, puntualmente draconianos o reptilianos. ¿Podríamos decir, en tu opinión, Miguel, que todos los contactos que dice la gente tener con estas entidades, que pueden ser seres de luz, extraterrestres, seres pleyadianos, venusinos, intraterrenos, interdimensionales, ahora se usa mucho también esto, ¿no? ¿Serían nocivos o negativos para el humano o hay un pequeño porcentaje, podríamos dejar ahí la duda o el beneficio para el humano de un encuentro positivo o no? Explico. Primero, el ser de luz que se manifiesta a un humano nunca se va a presentar como un ser de luz. Se tiene que presentar a través de un cuerpo biológico, porque necesita un cuerpo biológico para manifestar quién es en esencia. Y puntualmente nunca lo hacen. Punto 1. Un ser de luz no dice, soy fulano y provengo de la dimensión tal. Hablamos del aspecto benévolo. Ahora, si a mí se me presenta una luz, se me presenta un rubio o una mujer rubia alta, de ojos celestes, o un tipo alto de 1,90 m, musculoso, pelos rubios largos por acá, como representan a los nórdicos, yo salgo corriendo. ¿Por qué salgo corriendo? Porque para mí esa entidad es una entidad reptiliana camuflada. ¿Por qué? Porque las entidades, primero, no tienen gen soporte luz. Ninguna tiene gen de luz. Punto 1. Punto 2. Yo lo pondría a prueba y le preguntaría cuál sería el nombre de mi humano luz, por ejemplo. Por lo general, si no lo saben, no son benévolos. Ahora, esto quiere decir de que no existan entidades benévolas. No, existen entidades benévolas, que el ser humano se puede contactar de dos maneras. Face to face, como estamos hablando ahora, porque todo ser de luz reconoce al otro ser de luz. Y después hay otra metodología que es a través del aquietamiento mental. ¿Por qué digo aquietamiento mental? Que no es lo mismo que esas meditaciones en donde tienen que visualizar. Eso pertenece al campo de la fantasía, porque una meditación mental es de la mente, sistema arcóntico. Todo lo que yo me imagino puede ser una luz, un maestro ascendido, lo que sea, campo de la fantasía mental. Ahora, aquietando la mente, como dijimos hoy, a través de ejercicios respiratorios, uno al conectar con su esencia, se va a la quinta dimensión, o a la sexta, o a la séptima, o al lugar de origen del cual pertenece. A ver, lo voy a decir de otra manera. Yo una vez al mes realizo una meditación en estados muy profundos para todo mi cuerpo, para centrar mi cuerpo, para estar bien de salud, para regenerarlo, para estar en contacto con mi propia esencia. Y al lugar donde voy, encuentro otras inteligencias que están en igualdad dimensional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a través del aquietamiento mental, cuando uno aquieta la mente, porque la mente es mundo de formas, cuando aquietamos, conectamos y salimos. De la quinta dimensión en adelante. ¿Pueden haber otras entidades? Sí, porque todas las entidades benévolas
coexisten de la quinta dimensión para arriba. Pero en la cuarta dimensión, no. Ahí están todas las entidades malévolas que pertenecen al campo astral, alto astral, medio astral, bajo astral. Está todo eso en un universo paralelo o multidimensional en nuestro sistema, porque también hay que entender que nuestro sistema planetario tiene 4 sistemas planetarios más en la cuarta dimensión. Y ya esto lo decían los Vedas. Los Vedas ya lo decían hace miles de años. Por eso yo siempre Ese digo... concepto es muy interesante, Miguel. Nuestro sistema planetario está acompañado de 4 sistemas, decís vos, pero que son en esta misma dimensión o interdimensionales. ¿Cómo es esto? A ver, explica un poquito más ese concepto. Porque podrían venir de ahí los extraterrestres, por eso te lo pregunto. Exactamente, vos lo dijiste. No lo podrías haber dicho más claro, Claudia. Mirá, el universo en el que vivimos tiene un trabajo de expansión y contracción en forma permanente. Ahora estamos expandiendo. Por eso se habla mucho de los niveles de ascensión. El universo, nuestro sistema planetario, tiene 4 sistemas planetarios que son multidimensionales. Estos 4 sistemas multidimensionales ya están descritos en el Mahabharata y en otros libros vedanos y tibetanos. Algunos me parece, si yo mal no recuerdo, puede ser el Bhagavad Gita, el Mahabharata, y hay 2 más que no los recuerdo en este momento, porque tienen nombres muy raros. Ahí se hace una descripción. Yo inclusive, si mal no recuerdo, en algún momento he comentado que estas entidades cuando vienen con sus naves, que van en una trayectoria y repentinamente desaparecen, precisamente, ¿por qué desaparecen? Porque cambian en un espacio de tiempo, cambian el espacio y el tiempo y pasan a otra dimensión. Por eso desaparecen. Aunque también puede suceder que tengan la facultad suficiente como para desmaterializar la materia. De eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero en su trayectoria, cuando van sobrevolando, ellos pueden traspasar a otros niveles dimensionales que precisamente tiene que ver con esto que estamos comentando. Y precisamente de ahí vienen muchas razas, muchísimas razas. Claro, Italianos, andromedanos. Sí, son conceptos que se están manejando ahora dentro de la ufología. Yo sé que no es tu terreno específico, pero vale la pena aclarar esto, ¿no es cierto? Porque ahora se está manejando mucho el tema de que ya no hablamos de extraterrestres, sino de interdimensionales, algo que venía ya diciendo, exponiendo Jacques Vallée, y que en los últimos años en nuestro país lo hemos escuchado a Néstor Berlanda, el doctor Berlanda, que ha pasado por nuestro canal, hablar de que vienen de otras realidades y que por ahí con esta famosa DMT podemos llegar a percibir esa otra realidad y esos seres. Está la teoría de la distorsión de Caravaca. Bueno, vi que meneabas un poco la cabeza con lo de DMT, comentame qué opinas de eso. Mira, puntualmente he podido ver y he podido corroborarlo a través de la bufonina, el sapito bufalvarius, oriundo de allá del desierto de Sonora, en México. Puntualmente lo que he podido corroborar es varios factores. Puntualmente los colores refractarios, que están muy ligados a lo que es la cuarta dimensión, en principio. En segundo lugar, con el tema de la disociación cognitiva. Cuando existe una disociación cognitiva, en donde la persona no puede voluntariamente ver, hacer nada, ahí hay algo que se logra una separatividad, hay una separación de su ser
con lo que es humanamente. Entonces, muchas veces yo he escuchado que dicen, sí, se está pegando un viaje, está viajando. ¿A dónde está viajando? ¿Está viajando el ser de luz? ¿Está viajando el cuerpo de luz? ¿O está viajando el cuerpo emocional o el cuerpo astral? No nos olvidemos que nuestros creadores, los que crearon la materia, están en la cuarta dimensión. Y en la parte alta de la cuarta dimensión hay colores refractarios. Y aparte de haber colores refractarios, hay muchas figuras geométricas que tienen vida. Así como escuchás, Claudia. Mira, no fue precisamente a través del DMT, sino de experiencias cercanas a la muerte. Yo he vivenciado la muerte 3 veces, casi 4 veces, clínicamente, y algunos recuerdos tengo. Y yo me acuerdo que en una oportunidad estaba mi hijo mirando televisión, un dibujito animado, y apareció un triangulito con patitas y ojitos amarillo. Y yo digo, pero eso yo lo vi, ¿a dónde lo vi eso? Comenzando a asociar, me acordé que lo había visto cuando tuve esa experiencia cercana a la muerte. Pero resulta que después, hablando con amigos que también habían atravesado lo mismo, también habían podido vivenciar, haber visto figuras geométricas que tenían vida. Estas figuras geométricas, ¿a dónde pertenecen? A la cuarta dimensión. Entonces yo digo que todo lo que está en la cuarta dimensión es todo malo. Sí, es todo malo. Porque ahí está el sistema cuántico. Si está en la quinta, es todo bueno, pero lo que está en la cuarta no es bueno, es malo. Entonces, Entonces, para atención mí, con los viajes astrales, ¿no? Digo, hay que estar muy atentos. es La gente que practica o que quiere salirse del cuerpo, cuidando no exactamente. zafar del famoso cordón de plata y demás, no es recomendable entonces. No, no si no está concientizado con su propio ser de luz. Si está con su propio ser de luz, yo puntualmente no iría al astral, iría a niveles dimensionales mucho más elevados, porque el que busca el campo astral, ¿para qué lo busca? Para volar, porque la ley es levitacional. No, el que busca el campo astral lo busca para ir a los templos o a las escuelas mistéricas. Pero del lado de la luz también hay templos y escuelas invisibles, como se llaman acá. Eso es otra cosa. Realmente son temas apasionantes que estaríamos horas hablando y yo sé que nuestra audiencia está muy atrapada con estos temas porque desde hace un tiempo ya vienen haciendo comentarios al respecto porque aparentemente, no sé si hay que más contactos cercanos a través de lo que es este tiempo de cuarentena, pero la gente por ahí está más adentro de las casas y entonces da por ahí para ver más programas, para estar en más grupos, para compartir más estas experiencias, y son temas que la gente pide, ¿no? Cerrando un poco esta primera entrevista, y seguramente no va a ser la única visita No, que no. hagas a nuestro canal, ¿cuáles serían esos cambios conductuales de los que vos hablás para darnos cuenta de que nosotros mismos o alguien cercano o un conocido está transitando estos episodios que no tienen que ver con algo psicológico, sino que hay algo más? ¿Cuál sería esa alarma o esa alerta que ahí tenemos que poner atención para decir, esta persona está transitando algo que no es de él, está siendo intervenido de alguna manera, estas interferencias por estos seres, y que eso genere por ahí la consulta con un profesional como es tu caso? Exactamente. Mira, puntualmente, Claudia, te explico. Hay muchos tipos, por ejemplo, de sintomatologías previas que tienen que ver, más que nada, a veces con algunos tipos de alucinaciones. Por ejemplo, hay alucinaciones visuales, que es una de las más conocidas, las alucinaciones auditivas, o alguna alucinación olfativa también, en donde algunos pacientes manifiestan de que sienten olores desagradables, ¿eh?
Hay algunas parestesias incluso que pertenecen al grupo anterior, en donde la persona experimenta, por ejemplo, una sensación de hormigueo, ¿eh? Como hormigas que se desplazan por la piel, ¿sí? Digamos que al principio las sintomatologías pueden estar acompañadas de muchos factores. Al principio, lo que suele aparecer son dolores musculares que aparecen imprevistamente, un dolor de cabeza, como puede ser una cefalea o una migraña, que usualmente decimos, bueno, me tomo una pastillita y ya está. Bueno, pero al otro día tenemos otra vez dolor de cabeza. Y tomamos una pastillita, pero al otro día tenemos otra vez. Entonces podemos deducir que es un dolor tensional, pero ya hay que hacerse un estudio cervical, colorín colorado, el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque aparece una cosa y después va a aparecer otra. Y todo tiene una raíz. Cuando aparece un implante, por ejemplo, en el atlas, aparecen dolores en la cervical, no se puede girar mucho la cabeza, aparecen dolores en los omóplatos, porque por lo general los implantes tienen ramificaciones, aparece visión borrosa. ¿Por qué? Porque los nervios ópticos pasan por acá atrás. ¿eh? Aparecen mareos. ¿Por qué? Porque por ahí puede haber tinnitus o algunos acúfenos que están embromando en forma permanente. También es parte de la sintomatología. Y la raíz de todo, por lo general, son los implantes. Entonces, estos implantes siempre van a derivar en muchos factores. O sea, esto va increciendo. Hoy aparece un dolorcito, pero no sabemos cómo va a terminar el dolorcito. Entonces, lo que yo siempre digo, que cuando encontramos un síntoma previo, que esos son los pródromos es la sintomatología previa, es lo que antecede a una enfermedad. Primero hay un síntoma previo. A ver, tengo visión borrosa, huelo olor, siento olores, a veces veo como una luz, como un fosfeno, o tengo acúfeno, y después me aparece un dolor de cabeza. Bueno, cuando aparecen síntomas previos, tenemos que inmediatamente recurrir a un profesional, porque puede estar tratándose de una patología de base o puede estar tratándose también de un implante, porque ya dije que no necesariamente pueda tratarse de un implante. A veces la gente espera y ya el síntoma previo desaparece para transformarse en una enfermedad. A mí, por ejemplo, hace un par de días me dijo una chica, ay, siento que me caminan por los pies, siento que caca esto, siento esto otro. Le digo, bueno, mira, anda al médico, vamos a descartar patologías de base y elementos físicos para que después podamos investigar metafísicamente a ver qué es lo que está sucediendo. Claro, Porque no podemos esto aludir. es muy importante, Claro, la consulta médica primero para después y de lo sí, físico pasar a lo metafísico, ¿no? Este exactamente, es el compromiso realmente de tu trabajo responsable y por eso tanta exacto. gente te consulta, ¿no? Porque sé que has tenido un año pasado y este que vamos transitando muy concurrido de Sí, gente. sí, Que sí. estás asistiendo, que estás ayudando. Danos por favor el contacto, cómo hace la gente para comunicarse contigo, porque estoy segura que luego de esta entrevista vas a tener alguna que otra consulta, porque es mucha la gente que en este tiempo se está dando cuenta que algo no está bien, que algo no nos cierra y necesitamos esa orientación seria, responsable, de una persona que se ha formado, como es tu caso, psicólogo, psicólogo transpersonal y especializado en psicofología. Exacto. Bueno, puntualmente yo estoy en la ciudad de La Plata. Los que se quieran comunicar conmigo lo pueden hacer al 221-534-1404. Repito, 221-534-1404. Yo personalmente los voy a atender.
ténganme paciencia, porque mis tiempos, ya desde marzo del año pasado a la fecha, no paro de atender consultas todos los días. Y no solamente gente de Argentina, atiendo gente de toda Europa, Alemania, Italia, España y las Canarias, Baleares, toda América. Hay un fenómeno, se ha suscitado realmente increíble. Mirá, tengo que decir que de Costa Rica, por ejemplo, este año atendí no menos de 40 personas. Costa Rica. De Colombia, otro tanto. Y después de países europeos, bueno, no me alcanza lo de la mano. Pero bueno, el tema, yo quiero aclarar algo para que la audiencia lo sepa. Todo lo que pasa dentro de un consultorio psicológico queda en el consultorio, porque nosotros tenemos digamos, un secreto, una discreción. Se hace un convenio de confidencialidad. Las cosas que pasan en el consultorio queda en el consultorio. ¿Por qué digo esto, Claudia? Porque yo he visto colegas que suben a YouTube en forma pública las sesiones que llevan a cabo. Y yo, si a mí me viene un paciente, yo no voy a estar haciendo público y exponiendo a mi paciente públicamente. Eso a mí me parece un disparate. Si el paciente lo quiere hacer por sí mismo, bueno, que lo haga, pero yo eso no lo voy a hacer. Yo tengo cientos y cientos de videos guardados. ¿Por qué? Porque yo llevo una estadística, voy analizando y sigo estudiando, pero jamás lo voy a hacer público. Está muy bien, más que claro, ¿no es cierto? La confidencialidad, que es fundamental también para que el paciente se sienta en buenas manos, se sienta contenido, comprendido y que no va a quedar expuesto de ninguna manera a la opinión pública y al maltrato, a veces la ridiculización que se hace hablando de estos temas, ¿no? Muy bien, muy buena esa aclaración. Va a quedar en la descripción del video, por supuesto, tu contacto. Bueno, espero que en la medida de lo posible vayamos superando esta instancia de pandemia y poder de alguna manera disfrutar de tus conferencias, que puedas venir a Capilla del Monte en algún momento y poder escucharte. Va a ser un placer, tanto para Fernando como para mí, recibirte y escucharte, porque realmente conversar contigo son clases. Yo recuerdo las clases que hemos tomado el año pasado y a lo largo de la entrevista recordaba todos estos conceptos que quedaron aquí en un manual, con todo tu conocimiento. Miguel, para mí un placer, una alegría el reencuentro y felicitaciones por el trabajo, porque lo que has sembrado a lo largo del tiempo está dando frutos y va a seguir dando frutos, así va a ser. Y te veo muy pronto, Dios mediante, nuevamente en nuestro canal, ¿te parece? Muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Muchísimas gracias. Últimas palabras para nuestros amigos del canal, ¿qué les dirías? Así como una frase, esas que dejan pensando, reflexionando en este tiempo tan especial. Mira, desde el año pasado a la fecha, a través de toda esta pandemia, se ha suscitado un fenómeno en donde la sociedad se ha dividido. Tenemos una sociedad neurótica, pero tenemos una sociedad que se ha encontrado encerrada en su casa y se han metido hacia adentro. Entonces lo que yo insto a las personas a que todo el mundo haga como la tortuga, como el caracol, que se metan hacia adentro introspectivamente y que traten de acallar esos monos locos que están acá adentro y que se pelean. ¿Saben por qué? Porque lo voy a decir de una manera mucho mejor. Si nosotros agarramos una caja y le ponemos 100 hormigas coloradas y 100 hormigas negras y las sacudimos, esas peleas se van a comer, esas hormigas se comienzan a matar entre sí. Eso es lo que está pasando acá en el planeta.
¿Se entiende el mensaje? Entonces lo mejor que hay que hacer en este momento es introspectivamente y tratar de aquietar los monos locos que tenemos en la cabeza. ¿Para qué? Para estar centrados y aquietados y serenos y simplemente esperar, porque todo dentro de muy poquito tiempo va a cambiar. Eso es un hecho. Falta muy poquito tiempo para que todo cambie. Bueno, Nada más que eso, Claudia. este mensaje esperanzador hacia el final de la entrevista me encantó. Para volver a escuchar y escuchar esta entrevista, porque son muchos conceptos y seguramente que nuestros amigos van a disfrutar de cada una de tus ideas, de la ponencia del día de hoy. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo hasta La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Y nosotros, queridos amigos, les decimos como siempre que se suscriban al canal, que nos den un like, que compartan este material para que se difunda con tus amigos, con tus conocidos. Activa la campanita para recibir las notificaciones, así te enteras cuando se estrena un nuevo programa de Conversando con Banchik.